Hello guys, my name is Danilo Turizo and this day I share with you the different way to resolve exercise of equilibrium in 2D and 3D. For example, en esta figura geométrica vamos a encontrar unas proyecciones de las cuales nos van a ser útil para hallar las direcciones o los componentes en estos ejercicios de estática. Entonces, tenemos que conocer muy bien las funciones trigonométricas para entender de dónde sale este tipo de apoyos o herramientas para solucionar estos ejemplos. Entonces, veamos este triángulo para empezar a ahondar en cómo resolver los ejercicios de estática utilizando los componentes de un triángulo. Entonces, si el ángulo nos lo dan, que por la mayoría de los ejercicios a veces nos dan los ángulos, ¿cómo podemos calcular las aristas si tenemos otro ángulo que nos den? Entonces, en estática es muy usual utilizar el seno y el coseno. Entonces, para este triángulo, digamos que no conozcamos este lado, la proyección en Y, ¿cierto? Sabemos entonces que esto es un plano donde tenemos a X, donde tenemos a Y, y que por ende sus ejes van a ser contiguos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos aquí una fuerza de 5 libras y esta es la dirección de nuestro vector. Queremos conocer cuál es la fuerza que actúa en ese caso, pero para eso tenemos que conocer cuáles son sus componentes, porque para hallar la fuerza necesitamos la sumatoria de sus componentes. Entonces, partiendo con esto, queremos hallar la componente de la fuerza en Y y también hallar las componentes de la fuerza en X. Si no las tenemos, si tenemos alguna de esas, entonces aplicamos funciones trigonométricas. En este caso, este es el cateto opuesto a este ángulo, ¿cierto? Por lo general, el seno del ángulo que nos dé va a ser igual al cateto opuesto, ¿sí?, sobre la fuerza, que en este caso sería 50 libras. El despeje es muy práctico. Sabemos que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, correspondiente a eso tenemos que esto va a ser la sumatoria en el eje Y, ¿cierto? Y que esta ecuación nos va a servir para calcular la sumatoria, la fuerza real, porque también vamos a necesitar la fuerza en Y, esta componente. Listo. Siempre y cuando tengamos este lado y no tengamos el lado adyacente al ángulo que nos están dando, pues utilizamos entonces el coseno del mismo ángulo por la fuerza, y eso va a dar la componente en X. Entonces, esas son las dos ecuaciones que se utilizan para los ejercicios en 2D. Ahora vamos a ver un ejemplo muy práctico y ya pasaremos al siguiente capítulo. Ok, este es el ejercicio en 2D. Tenemos un sistema del cual, porque sabemos que es 2D, no tiene otro plano diferente a X y Y, no es Z, no hay beta, no, tenemos un plano cartesiano normal donde nuestros ejes nos van a decir que es un plano en 2D. El ejercicio nos pide calcular la fuerza, la magnitud de la fuerza y la dirección de su ángulo. Pero nos dicen que la fuerza resultante debe ser de 750 newtons. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos? Debemos hallar las componentes para cada triángulo que vemos ahí. Empecemos por el primer triángulo que vemos, este de acá arriba. Vemos que tiene una hipotenusa de 13, 12 y 5, pero no nos dan un ángulo. Pero tenemos esta función, ¿cierto?, una relación de distancia en donde este ángulo que está aquí nos va a servir para hallar las componentes que están
que nos sirven para saber la distancia de esto. Entonces empezamos. El seno de x va a ser igual al cateto opuesto, que sería el lado más largo, ¿cierto? Sería F1 en Y sobre esa fuerza que está ahí. Y esa fuerza, como no la sabemos, vamos a ponerle F1. Pero esto también es igual a, prestemos mucha atención, la relación que es congruente con esta es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y aquí obviamente vamos a poder despejar F1 de Y, que va a ser igual a, despejamos aquí, esto pasa para acá, F1 va a ser igual a 12 sobre 13 por F1. Esta va a ser nuestra primer componente en Y. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Podemos reemplazar, sí, sabemos que entonces la fuerza en 1 es 35 newton, entonces podemos hacerlo aquí mismo, 35 newtons, y esto nos va a dar igual a 32.30 newton, ¿sí? Ya tenemos la primera fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos al siguiente. Tenemos esta convención aquí de un ángulo en el eje X, ¿cierto? Del cual no sabemos esa componente, entonces sería F2 en X. Tenemos el Y, sería F2Y y los 600. Pero aquí sí conocemos el ángulo, 45 grados. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hallar cada uno, ¿cierto? Entonces, el seno de 45 va a ser igual a cateto opuesto sobre 600. Esto va a ser igual a que el seno de 45 por 600 va a ser igual a F2Y. Y el seno de 45 por 600 es igual a 424.2 newton. Hallemos F2 en X. El coseno de 45 por 600 va a ser igual a F2 en X. Estamos hallando las componentes. Va a ser 424.26. Listo. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? Tenemos este triángulo. Si lo vemos muy bien, este triángulo solamente tiene la fuerza, un ángulo, pero no tenemos más componentes. Tenemos F en X y F en Y. Dejamos todo indicado, ¿cierto? El seno del ángulo por la fuerza va a ser igual a Fy, y el coseno del ángulo por la fuerza va a ser igual al F en X. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos las respectivas fuerzas para cada componente. Solamente es hacer la ecuación. Entonces, nos piden hallar la magnitud de la fuerza. Tenemos la fuerza resultante, pero la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces, 750, que va a ser igual a todas las sumatorias de fuerza en X. Entonces tenemos esta, que sería
424.26 más, buscamos la otra en X, sería esta, coseno del ángulo por la fuerza, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, creo que me falta algo. Seno de 45, de me faltó acá, perdón. No había calculado. 0.74. Ahora vamos a calcular las de Y. Tenemos entonces 300 newton, ¿sí? Empecemos con la que nos va a dar un poco, donde vamos a despejar el F. Aquí, seno de F, seno del ángulo F, va a ser igual a 300 newton más 424.2 y tenemos esta y tenemos esta. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual a 300 más 424.2. Esto va a ser igual a 7.24. Pero, si no me equivoco, como tuvimos que hacer este paso, esta está de este lado. Entonces, esto nos va a facilitar que cuando hagamos este factor, esa propiedad de pasar a sellar lo que se va a restar, pues solamente esto nos va a dar 124.2. ¿Sí? Confirmo. Afirmativamente 124.2. Dejamos indicado. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, aquí, que el seno de f es igual a 124.2 y el coseno, vamos a utilizar la ecuación 2 sobre la ecuación 1. Esta relación va a ser igual a 1 sobre la tangente inversa, ¿sí?, del ángulo. Esto es igual a 0.62. ¿Qué hacemos aquí entonces? Prestemos atención. Perdón, esto no es así. Sí. Ok. Entonces, tangente a menos 1 de ese ángulo va a ser igual . Perdón. Entonces, retomemos. Esto es 1 sobre tangente del ángulo, que va a ser igual a 0.62. ¿Cómo despejamos entonces el ángulo? El ángulo es igual a tangente inversa de 0.62. ¿Sí? Y esto va a dar igual a 31 puntos. Espérate, me equivoqué, perdón. Esto es 1 sobre... Sí, se me había ido el 1, perdón. 1 sobre 0.62. Esto es igual a 58.20. Confirmamos. Sí, entonces la fuerza va a ser igual a 200.74 sobre el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para calcular la fuerza real. Y hallamos la dirección, vamos a hallar la fuerza, entonces ya tenemos el ángulo, que sería 58, ¿sí? Hacemos el reemplazo y tenemos que 200.74
3.74 sobre coseno de 58.2 va a ser igual a 380.94. Ya. Aquí tenemos la magnitud, que la magnitud la calculamos haciendo una relación. ¿Sí? Esto es lo bueno de estos ejercicios del profesor, porque nos invita a utilizar otro tipo de alternativas, como dije al principio, de different way, para resolver estos ejercicios. Entonces ya hallamos la dirección y la magnitud del vector fuerza, que era la que estaba de este lado acá. Y ahí terminamos el ejercicio en 2D. La siguiente semana veremos el otro tema y hasta luego. Bueno, ya después de haber calculado las posiciones donde están los puntos cada respectivo, vamos a hacer los componentes para hallar ese componente de la fuerza. Utilizamos A menos C, ¿cierto? En realidad esto es distancia de A a C. Pero ¿qué se hace aquí? Se hace que se utiliza primero el vector de C, o sea 2, 3 y 0, menos A. Y A es 0, 0 y 6. Y esto nos va a dar 2, 6 y menos 6. Cuando ya hemos hallado este punto, hacemos el paso siguiente y es la magnitud de esta distancia, ¿cierto? Entonces la magnitud de A a C va a ser igual a la raíz cuadrada de todos sus componentes, más 3 a la 2, más menos 6 a la 2. Esto nos da 7. Después de haber hallado esto, pasamos a calcular el vector director, ¿cierto? De AC, que es igual 1 sobre la magnitud hallada, ¿cierto? Por el vector que encontramos aquí. 2, 3 y menos 6. La multiplicación es muy fácil. Solamente multiplicamos de esta manera. Entonces esto queda 2 séptimos, 3 séptimos y menos 6 séptimos. Lo siento. Después de haber hallado esto, lo anotamos por aquí. Entonces, anotemos en este lado que el vector director de AC es igual a 2 séptimos, 3 séptimos y menos 6 séptimos, ¿cierto? Ahora, tenemos que la magnitud de la fuerza de... perdón, qué pena, me equivoqué. Vamos a hacer el otro componente para F1. Componente para F1, que va a ser igual la distancia de A a B. Y utilizamos primero la componente en B, 0, menos 2.5, 0, menos A. Y A es 0, 0 y 6. Esto nos da 0 respectivamente, menos 2.5 y menos 6. Hacemos el mismo paso para hallar el vector director y esto pues lo voy a hacer directo. Acuérdense de la raíz cuadrada de todos ellos, pues 0 no funciona, entonces menos 2.5 al cuadrado más
menos 6 al cuadrado. Y eso nos va a dar 6.5 a la magnitud 0.5 a la magnitud de esta componente de AB va a ser igual a 6.5. Hallamos el vector director. U de A a B va a ser igual a 1 sobre 6.5 por el componente 0 menos 2.5 menos 6, y esto va a ser igual a menos 2.5 sobre 6.5 y menos 6 sobre sobre 6.5. He equivocado. 0 sobre 6.5. Bueno, esto da 0, obvio, no se vayan a confundir ahora que... Listo, entonces ya hallamos los vectores directores para cada componente. Los voy a anotar ahí y seguimos ahora. Ya pues. Bueno, entonces borré el dibujo que teníamos para necesito espacio. Entonces hallamos las componentes, las ubicaciones, las coordenadas de cada punto, ¿cierto? Los dos puntos que nos dan de las fuerzas, donde están las fuerzas, el punto de aplicación y el punto de observación. Hallamos las componentes para cada uno, llegamos hasta el vector director. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la fuerza que nos dan. Nos dicen que para hallar el vector de fuerza, en el caso de C, tenemos que la fuerza que nos dan es de 420 newtons, y eso va a ser multiplicado por el vector director. Entonces esto es 2 séptimos, 3 séptimos y menos 6 séptimos. Entonces hacemos los cálculos. Entonces 420 por 2, esto da 840 sobre 7 por 3, 1260 sobre 7 y menos 420 por menos 6 da 2520 sobre 7. Si en algún caso alguno de estos se puede simplificar, mucho mejor. Comprobemos. 840 sobre 7, esto da 120. Aquí. Vamos a ver si el de arriba también. 1260 sobre 7 da 180. Y menos 2520 sobre 7 afirmativamente se reduce a menos 360. Y hacemos lo mismo para el dB. La fuerza que nos da el dB es de 780 newtons, y lo vamos a multiplicar por su vector director. El de arriba puede ser o no funciona, ¿cierto? Pero vamos a indicarlo: 2.5 sobre 6.5 y menos 6 sobre 6.5. Esto nos va a dar 0. Entonces Newton, 0. 780 por 2.5 sobre 6.5, eso nos da, perdón, 780 por 2.5, 1950 sobre 6.5 y menos 4680 sobre 6.5 newton. Verifiquemos a ver si se puede reducir. 1950 sobre 6.5, esto también se puede reducir, da 300, y menos
4680 y esto da 720 newton. Listo. Corta. Ya después de haber hallado llegar a este punto, lo que vamos a hacer es aplicar la primera fórmula que les puse al principio, que era que el momento era igual a la sumatoria de todos los momentos del vector, ¿cierto? Y esto va a ser igual a esto más el sí, porque por el f sub c y el r por el f sub b. Vamos a hallar los momentos utilizando matrices y vamos a necesitar estos dos componentes. Como el dibujo tenía un solo, el momento se aplicaba en el plano en z, tenemos que el punto A, la distancia de A a O, va a ser igual a la O, que era 0, 0, 0, que era el punto de origen, menos A, acordémonos que era 0, 0 y 6, perdón. Y esto nos va a dar 0, 0 y menos 6. Esto es lo que vamos a utilizar porque va a ser este vector posición, y eso es lo que nos va a dar el momento. Entonces tenemos que en la matriz, para este caso, para FC, el momento para FC va a ser igual I, J, K, 0, 0 y menos 6, y utilizamos el primero, ¿cierto? Vamos a hallar FB, perdón. Y 0, 300 y menos 720. Esto es fácil, el producto cruz es muy fácil hallarlo, pero igual voy a hacerlo. Entonces, primera fila con primera columna, entonces nos da que I va a ser igual a este por este, va a dar 0, ¿cierto? Más este por este, 300 por menos 6, 1800. Ese va a ser I. Ahora pasamos a menos J igual. Tapamos este y tapamos esta. Nos queda que 0 por este va a dar 0. Más este por este va a dar menos 6. Más K, tapamos esta y este, y nos queda que esta por esta es 0 y este por este es 0. Entonces K nos va a dar 0. J, y aquí tenemos I, entonces menos 1800 I, menos por menos da más 6J y más K. Entonces el momento para F sub B va a ser igual a menos 1800, 6 y 0. Vamos a dejar ahí, cambiamos esto porque aquí lo único que hay que hacer es cambiar el F sub C por F sub B. Entonces ahora sí es FC, utilizamos esta, 120, 180 y menos 360. Y ya esto aquí sí nos cambia. Voy a dejar esto porque esto sí lo necesitamos. Podemos ocupar eso. Por favor. Listo. Entonces vamos a ponerlo acá arriba que el momento para FB es igual a
menos 1800 a 6 y a 0. Listo. Hacemos lo mismo, tapamos ahí, tapamos a J, entonces nos queda 0 por menos 360 da 0, más 180 por menos 6 da menos 1080, menos J, tapamos este y este por este nos da 0 y este por este, menos 720, más K, tapamos esta hilera y ambos nos van a dar 0. Entonces voy a aprovecharme de ese proceso y f sub c nos va a dar en i menos 1800. ¿Qué pena? Menos 1080, menos por menos más 720 y 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pausa un momentico. Aplicando el momento, que es la sumatoria de los momentos en cada vector de la fuerza, pues tenemos que entonces la sumatoria del momento en FB más el momento en FC va a ser igual. Menos 1800 más menos 1080. Esto nos va a dar menos 2880. 720 más 6, pues 726. Y 0 más 0 da 0. Ya. Y ese es el momento. Y ¡tarán! Hoy vamos a explicar un ejercicio en 3D utilizando el momento de una fuerza. Como vemos en este ejercicio, nos están dando dos fuerzas a las cuales hay que hallarles el momento. El punto de observación esta vez va a ser en la base de la torre que estamos viendo, y el punto de aplicación se va a encontrar en la cima. Nos están dando los tres planos, como es en 3D, como ya había dicho al principio, nos dan las coordenadas de cada punto. Para hallar estos puntos hay que tener en cuenta que existen unos vectores o unos componentes que se utilizan para hallar la posición de cada punto. Entonces, en el video anterior, si pueden checarlo en el historial, expliqué que el momento era la multiplicación de la fuerza por la distancia. Aquí vamos a utilizar el vector director, que en este caso es R, y lo vamos a multiplicar por la fuerza. Nos dan los newtons que tienen la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces empecemos. Para hallar los componentes de C, tenemos que saber en qué ubicación está C en el plano. Entonces empezamos con C, ¿cierto? En Z no tiene coordenadas, pues no se encuentra en ella. Tenemos dos distancias que son una paralela al eje X, esa es la que vamos a tomar, en este caso sería 2 en X, y tenemos una que es paralela al eje Y, y esa es la que vamos a colocar en este sitio, ¿cierto? Vamos a B, lo mismo, tenemos la paralela a Y, entonces sería en este caso 2.5, y como está en el ¿cómo se llama? En el cuadrante negativo, pues va en el sentido opuesto. 2.5 no tiene componente en Z, 0, y tampoco tiene componente en X, 0. Tenemos el punto de observación que sería el origen, y todos sus componentes van a ser 0. Y acá en el punto de aplicación, que sería A, tenemos para X, no tiene ninguna, para Z
tiene 6 de distancia y para Y tampoco tiene 0. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para cada una? Como necesitamos hallar las componentes de esta fuerza, para F2, componentes, para F2 en C, vamos a tener en cuenta que se utiliza cabeza menos cola. Entonces la cabeza es la A menos C, ¿cierto? Entonces empezamos. Cabeza menos cola, sí, sí. Entonces utilizamos los de A, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí para que podamos verlo. 0, 0 y 6 menos C. Sería 2, 3 y 0. La resta es normal, como vemos cada uno. Entonces 0 menos 2, pues menos 2, 0 menos 3, menos 3 y 0 menos 0, 0. Esta va a ser la componente para F2 en C. Para F1, va a ser igual lo mismo, la distancia que hay de A a B, entonces va a ser cabeza menos cola, entonces A menos B, y repetimos el mismo proceso, 0, 0 y 6, perdón, era 6, aquí era 6. Menos B, 0, menos 2.5 y 0. Y esto nos va a dar como resultado 0, 2.5, acuérdense que menos por menos da más, y 6 menos 0 da 6. Entonces ya tenemos las dos componentes para cada fuerza.